todas maneras nosotros le llamamos diagrama circular nada más. Haciendo un poquito de memoria, lo planteamos a partir del circuito equivalente aproximado, donde teníamos como corrección respecto del circuito equivalente real que a la rama de excitación, donde circula la corriente I1E' como suma de la corriente de pérdidas en el hierro corregida y la corriente de magnetización, la traemos directamente a los bornes de alimentación para que la variación de carga del secundario no nos termine alterando la fuerza electromotriz de alimentación de esa rama y poder asegurar que la corriente de magnetización productora de flujo se va a mantener constante. Como es una aproximación y los resultados que vamos a obtener son cualitativamente válidos, no necesariamente cuantitativamente válidos, entonces podemos resignar precisión con tal de que nos dé un trazado relativamente simple y fácil de entender. Básicamente lo que hicimos los otros días fue, a partir de un análisis matemático, descubrir que si nosotros trazábamos un círculo de diámetro PS-PCCI y que ese diámetro fuese igual a la relación U1 sobre X1 más X2', tensión de alimentación, tanto sea de la rama de magnetización y de pérdidas en el hierro, como de la rama secundaria en la que ahora tenemos R1 y X1, por lo que hicimos aproximado el circuito, ese diámetro es el que se corresponde cuando no tengamos valor ni de resistencia R2, ni de R1, ni de RC. Y la cuestión es que sobre ese círculo, a partir de la premisa de haberlo trazado con ese diámetro, encontramos que para un punto P cualquiera en el que tuviésemos un ángulo θ de desfasaje con respecto a una vertical, a la que los otros días le llamamos la tensión de alimentación U1. Ahora lo hice en línea de trazo porque lo vamos a completar y U1 va a dejar de estar en esa posición. Ese ángulo θ es el formado por los lados del triángulo de impedancia de nuestro secundario. Si tenemos la impedancia Z2', R1 más R2' más RC', X1 más X2', este es el ángulo θ. Aquí lo tenemos para el triángulo de impedancia y allá lo ubicamos para la corriente. ¿Por qué? Porque de la misma manera acá, si representamos la tensión U1, la corriente I2' que va a circular a partir de esta composición de impedancias va a tener un ángulo de desfasaje θ con respecto a. ¿Por qué le llamamos θ y no φ? Porque φ es un ángulo que mide normalmente, o que lo usamos para medir, desfasaje entre una tensión y una corriente de un mismo circuito. Lo reservamos para cuando midamos φ1. ¿Qué es φ1? El desfasaje entre la corriente que consume el motor y la tensión de alimentación del motor. ¿Cuál es la corriente que consume? I1. I2 es la corriente rotórica, pero en un rotor en que tenemos R1 y X1 también. Es decir, es una corriente ficticia que nos sirve para hacer el análisis, pero no es exactamente una corriente que sea medible. Sí podríamos hablar del ángulo φ2. ¿Quién sería φ2? El desfasaje entre la corriente secundaria, si no estuviésemos trabajando con nuestro circuito aproximado, y la fuerza electromotriz inducida en el secundario o rotor. Es decir, φ1 y φ2 existen, y ninguno de los dos es este ángulo θ que tenemos representado acá. Por eso le llamamos θ y no φ. A partir de eso habíamos visto una serie de puntos característicos y, previo a eso habíamos demostrado que si ubicábamos este segmento PSP formando un ángulo θ con respecto a U1 por propiedades de la circunferencia y saber que si unimos P con PCCI aquí nos aparece también el ángulo θ y este es un ángulo de 90 grados, llegábamos a demostrar que PSP era la representación en módulo como en fase de la corriente I2' respecto de la tensión U1. Hicimos una demostración de eso la semana pasada. Entonces, en la medida que nosotros tuviésemos acá esa corriente I2' como relación entre U1 y raíz cuadrada de R1 más R2' más RC' al cuadrado más X1 más X2' al cuadrado, tensión de alimentación de nuestro circuito equivalente, dividido la impedancia de nuestro circuito equivalente, todas constantes excepto qué magnitud. ¿Cuál es la única variable en esta? RC. ¿Quién es RC? RC'
era igual a una resistencia igual a R2 por 1 sobre S menos 1. Es decir, depende del valor de la resistencia rotórica. Una vez que construimos el rotor no cambia más ese valor, pero depende del deslizamiento. Entonces, esa RC' es la que en nuestro circuito equivalente, ¿qué tal? Adelante, disipa como potencia eléctrica la potencia mecánica que el motor entrega en realidad en el eje. Entonces, las variaciones de RC' se corresponden, en función de la potencia que ello implica, con la potencia mecánica entregada en bornes por el motor. Si nosotros hacemos variar RC' equivalente a cargar mecánicamente o descargar mecánicamente el eje de nuestro motor, el punto P de nuestro diagrama circular se mueve sobre la circunferencia y para cada punto cambia el módulo de la corriente I sub 2 y cambia el desfasaje de la corriente I sub 2 respecto del sub 1. Y ahí sí fuimos puntos característicos. Si nosotros hacemos de alguna manera que el punto P se superponga con P sub S, ¿qué quiere decir? Hicimos cero la corriente, lo llevamos a vacío al rotor. ¿Qué implica vacío del rotor? Tener la máquina marchando en sincronismo. Deslizamiento igual a cero. RC' igual a infinito. Con RC' igual a infinito no circula corriente y eso ocurre solo si la máquina está marchando en sincronismo. Es decir, no es ni siquiera que esté en vacío, es que mecánicamente desde afuera le estamos llevando a la velocidad de sincronismo con una máquina externa, digamos, que eso lo vamos a hacer en ese práctico que vamos a hacer en el laboratorio. Le desconectamos a máquina y la dejamos que se ubique en un punto P de vacío que se va a llamar en un ratito, que se va a llamar, va a ser un punto que va a estar por acá, que va a ser el punto P sub 0. Es el de funcionamiento en vacío, con una pequeña diferencia con respecto a P sub S. Existe una pequeña corriente. Para que exista una pequeña corriente quiere decir que RC' dejó de ser infinito y pasó a tener un valor menor. Comienza a circular una pequeña corriente, estamos funcionando en ese punto. Mecánicamente cargamos el eje y lo llevamos a potencia nominal. Pierde velocidad la máquina, toma corriente del secundario, esa corriente crece en módulo y se desfasa hasta llegar al punto P. Si mecánicamente a la máquina la metemos a hacer un trabajo que excede en cuanto a potencia la capacidad que tiene en su eje, ¿qué le pasaba a este motor? Se frenaba. Cuando lo frenábamos, por tener deslizamiento igual a 1, quiere decir que RC igual a 0, quiere decir que la corriente se calcula como a partir de una impedancia en la que RC ahora vale 0, ¿qué quiere decir? Crece en módulo, pero a su vez crece en desfasaje, porque perdemos componentes resistivas en nuestro triángulo de impedancia. Entonces, nos venimos al punto PCC, en donde la corriente creció mucho respecto de I sub 2', porque perdimos la resistencia RC directamente, y se desfasó más todavía, ¿por qué? Porque es más inductiva que antes. Perdón, sigue teniendo la misma componente inductiva que antes, ya vamos a ver en la máquina, pero tiene menos componente resistiva. Entonces, empeoró el factor de potencia, se agrandó el ángulo θ. Sincronismo, vacío, funcionamiento normal, rotor bloqueado. ¿Qué hemos ido haciendo desde el punto PS hasta el punto PCC? Perder velocidad hasta llegar a velocidad igual a 0. Si le damos continuidad a ese ciclo que estamos, a ese proceso que estamos haciendo, lo que viene luego es hacer girar el rotor en sentido contrario. De manera tal que el deslizamiento cambie su signo y la velocidad, la resistencia RC se hace negativa. ¿Ven? La representación eléctrica de cómo se comporta el motor. Es como que si se hiciera negativa la resistencia y esa resistencia RC toma un signo negativo, comienza a restarse de las otras. Entonces primero fue infinito, después pasó a tener un valor discreto, luego llegó a 0. ¿Qué le queda luego de venir de infinito bajando y llegar a 0? Hacerse negativa. Al hacerse negativa se resta de las otras. Cada vez se hace más inductiva el comportamiento de la máquina y nos vamos al punto P infinito, punto en el cual la resistencia RC se hace igual a menos R2. Si seguíamos haciendo girar en sentido contrario el rotor, pero a mayor velocidad, podríamos hacer que la resistencia RC se hiciera tan negativa y tan grande que anulara directamente R1 y R2. Desaparece la componente resistiva de nuestra impedancia. Queda solo la componente reactiva. Si la componente es puramente reactiva, la impedancia es menor que antes, la corriente crece en módulo, ¿y cuál es el ángulo de desfasaje que pasamos a tener? Entre tensión y corriente. 90 grados, y nos ubicamos directamente en esta corriente que se llama
corriente prima de cortocircuito inductivo. Y sub 2, CCI. El mayor de los módulos de todos los vectores corriente que hemos trazado, desfasado 90 grados, θ CCI igual a pi sobre 2 grados radianes respecto de la tensión musical. Luego de eso, si dejábamos de hacer girar el rotor en sentido contrario al del campo del entrehierro, volvíamos a P infinito, a PCC, desbloqueábamos la máquina y la dejamos que funcionara normalmente, volvemos a P sub 0 en vacío, volvemos a P sub S en sincronismo. Para ir de P sub 0 a P sub S teníamos que acelerarla en el sentido de giro del campo para llevar la velocidad sincrónica. Si la acelerábamos más que eso, ¿qué ocurría? El deslizamiento se hace negativo. Cuando el deslizamiento se hace negativo, seguimos nuestro círculo hacia abajo y estamos funcionando como generador. ¿Por qué? Porque estamos a velocidad supersincrónica. El par motor se vuelve resistente. Para que exista un par resistente es en contra de un par motor, que es el externo que le estamos aplicando para que la máquina gire a velocidad supersincrónica. Y a partir de eso, vamos a ver en ese práctico también, la máquina comienza a devolver la energía activa a la red. No consume, la devuelve. Entonces, ¿qué quiere decir? De nuestro eje de referencia, que ya lo vamos a trazar en un ratito, cuando estamos en la parte de arriba del círculo, todas las potencias activas van a ser positivas y suponemos que es la potencia consumida por el motor. Cuando nos vamos hacia abajo, hacia el cuarto cuadrante, todas las potencias pasan a ser negativas, las activas, y por ende son devueltas a la red, generadas por la máquina. Bueno, hemos llegado hasta acá para ahora completar el diagrama. ¿Por qué? Porque hasta el momento hemos visto cómo se comporta la corriente I sub 2', solo la corriente I sub 2' en función de los diferentes valores de RC' que se corresponden con la carga mecánica. Pero esa I sub 2' es la del rotor, la de un rotor modificado. Queremos obtener la corriente total que consume la máquina, que es la que podemos medir con un amperímetro si lo conectamos en serie con el cable de alimentación. Viendo este diagrama, este circuito equivalente, ¿cómo se calcularía la corriente total consumida por nuestra máquina? ¿Cuál es la corriente total consumida? I sub 1. Volvemos a aclarar, todas las magnitudes que representamos son de una fase. Nosotros trabajamos siempre con una fase. Después, si es una máquina de baja tensión en nuestro sistema, esto será los 220 voltios y esta es la corriente que circula en una fase de la máquina. Si la máquina es trifásica, la tensión del sistema va a ser raíz de 3 por esos 220 voltios, la potencia que consuma en realidad va a ser raíz de 3 por los 380 por la corriente o 3 veces 220 por la corriente. Entonces sepan esto, siempre las magnitudes, o recuerden esto, todas las magnitudes que tenemos representadas son las de una fase. Si yo quisiera calcular acá cuánto vale la corriente I sub 1, que es un vector, porque cada una de estas corrientes son vectores diferentes, tengo que hacer una suma vectorial. ¿Cuáles son todas las corrientes que tengo que sumar para obtener la corriente I sub 1? I sub 10 y I sub 2. Tengo que sumar la I sub 1E' Y la I sub 2'. con la I sub 2'. Pero a su vez la I sub 1', la I sub 1' es la suma de otras dos corrientes en paralelo también. Entonces también podemos decir que la corriente I sub 1 es igual a I sub mu de magnetización más I sub Fe' de pérdidas en el hierro más I sub 2', la corriente rotórica reducida al estator por el circuito equivalente aproximado. Entonces, nosotros cualquiera de los vectores que tenemos acá, I sub 2', I sub 2S', I sub 2 infinito, I sub 2SI, son todas corrientes secundarias, diferentes valores de la corriente I sub 2'. Tenemos que sumarle las otras que por suerte son constantes. ¿Por qué? Porque dependen de la característica de la máquina. Porque dependen de la característica de la máquina, pero acá que lo estamos viendo del circuito equivalente, porque la rama de excitación está alimentada directamente por la tensión U sub 1 y nosotros suponemos U sub 1 constante y frecuencia F1 constante. Entonces, mientras no cambie la tensión, no cambia ni la corriente de magnetización ni la de pérdidas de hierro. En una condición ideal de funcionamiento, nosotros podemos suponer constante la tensión del toma corriente del que hemos enchufado el motor y es válida la consideración que está fácil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá?
A nuestro diagrama circular lo desplazamos hacia arriba. Una distancia equivalente a la longitud del segmento o al módulo del segmento del vector y sub f'. Y lo desplazamos hacia la derecha. Una distancia equivalente al módulo del vector y de magnetización. De manera que si a este punto le llamamos nuestro nuevo origen y desde ahí verticalmente trazamos ahora sí nuestra tensión U sub 1 sacándola de la posición en que lo teníamos antes, nos encontramos que desde el origen de nuestro diagrama vectorial tenemos corriente de magnetización más corriente de pérdidas en el hierro. La suma de esas dos corrientes, ¿qué es? La corriente I sub 1 es prima, la corriente de excitación. Si a la corriente de excitación le sumamos la corriente I sub 2 prima, sumar vectorialmente es poner una en el extremo de la otra, tenemos I sub 2 prima en el extremo de I sub 1 es, ¿qué quiere decir? Esto que tenemos acá es la corriente I sub 1. Y el desfasaje de esa corriente con respecto a la tensión U sub 1, ¿qué ángulo es? Phi sub 1. El ángulo de potencia de nuestra alimentación, digamos, de la corriente de alimentación, del sistema de alimentación de nuestro motor. ¿Qué dice debajo, paralelamente a la tensión, la línea de puntos? ¿Qué dice abajo? Acá Sí. era, lo vamos a aclarar un poquito, era para cuando recién estuvimos haciendo un análisis y no llegamos a ponerle todos los nombres. Hacia acá abajo la máquina funciona como generador, que era desde el punto P sub S hacia abajo, si continuábamos el círculo. Funcionaba en cortocircuito inductivo, cortocircuito, potencia normal, vacío, sincronismo, generador. Importante acá, desde P sub S hacia abajo va a ser generador, desde P sub S hacia arriba, ¿qué va a ser? Motor. ¿Pero hasta dónde va a ser motor? Hasta que cruce la corriente de cortocircuito. Hasta llegar al punto de cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Desde ahí para acá es motor. Y del punto de cortocircuito hacia la derecha, ¿qué es? ¿Eh? No, generador. Era un motor transformador. Transformador era con rotor bloqueado, que de hecho es punto PCC, Freno. cortocircuito, freno electromagnético. Es un motor haciendo fuerza en sentido contrario al de giro. ¿Qué quiere decir? Está tratando de oponerse a algo que lo hace girar en sentido contrario. Si logra desarrollar el par suficiente, lo va a frenar y se va a ubicar en el punto PCC. Pero si no, se va a mantener girando en sentido contrario al del campo roja. Ya que estamos, vamos a proyectar la recta de acción de I sub mu. Y desde el punto P vamos a trazar una vertical. Y desde el punto PCC también vamos a trazar una vertical. Desde el punto P hacia abajo, en la intersección con la recta PS-PCC, a ese punto le vamos a llamar A. A la intersección de esa vertical con la recta PSP infinito le vamos a llamar B. A la intersección con la horizontal PS-PCCI le vamos a llamar C. Y a la intersección con la proyección de I sub mu le vamos a llamar D. Con la misma lógica nos movemos a la recta vertical de debajo del punto PCC y esto se va a llamar D', C', B' y A' no tiene nombre porque ya es PCC directamente. Ya que estamos, hemos dicho, recién hemos marcado el punto P0. ¿Qué dijimos que era el punto P0? Funcionamiento en vacío, que no es lo mismo que sincronismo. ¿Por qué? Porque el motor gira con una velocidad levemente inferior a la del sincronismo para que exista velocidad relativa entre el rotor y el campo del entrehierro, que haya inducción de fuerzas electromotrices en el rotor, circulación de corrientes y para que lo haga girar. Si unimos el punto P0 con PCC, salió. En la intersección de la vertical que baja desde P hasta D, vamos a situar un punto al que le vamos a llamar A', que nos va a ser útil para desglosar.
Entonces acá viene algo muy importante. La potencia en bornes consumida por nuestra máquina es igual al número de fases del estator multiplicada por la tensión de fase del estator por la corriente de fase del estator por el coseno de phi del ángulo que tenemos entre la tensión y la corriente del estator. I sub 1 por coseno de phi sub 1 es la proyección vertical de I sobre la recta de acción de U sub 1. La recta de acción de U sub 1, si la trasladáramos al punto D, nos daría que I sub 1 por coseno de phi sub 1 es el segmento PD. Entonces la potencia en bornes es igual a M1 por U sub 1 por el segmento PD. Y acá vamos a hacer una corrección. Yo me quedé con la nomenclatura que usábamos en la máquina síncrona, en donde la potencia consumida le llamamos potencia en bornes. Acá, para respetar toda la nomenclatura que venimos usando y la del libro, esta potencia, y como hemos hecho los otros días en el balance de potencia, más allá de que es la potencia en bornes consumida por la máquina, la estamos identificando como P sub 1, para no generarle confusiones a estos. Es lo mismo, es el mismo concepto. Si ustedes en el examen ponen P sub B en lugar de P sub 1, mientras me sepan decir qué es P sub B y la sepan calcular correctamente, es indistinto. ¿Está? Pero para no perderlo yo con la explicación, lo ponemos como correcto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? M1 es una constante, U sub 1 es una constante, el segmento PD es un segmento que va a tener diferentes módulos según el punto P se mueva hacia el punto de sincronismo o se mueva hacia el punto de cortocircuito. Según le pongamos en vacío o le pongamos en más carga. ¿Qué quiere decir eso? El punto D se mueve sobre una horizontal, el punto P se mueve sobre el círculo. Si nos movemos hacia la izquierda, en la medida que la corriente pierde módulo, la corriente I sub 1, la potencia consumida se hace cada vez más chica. Si nos movemos hacia la derecha, se hace cada vez más grande. ¿Se entiende? De la misma manera podemos calcular la potencia reactiva Q sub 1. En donde la potencia reactiva es igual a M1 por U sub 1 por I sub 1, ¿por quién? Por el seno de phi. Por el seno de phi sub 1. I sub 1 por el seno de phi sub 1 es la proyección sobre la recta horizontal OD. Entonces Q sub 1 también es igual a M1 por U sub 1 por OD. Entonces ahí tenemos la representación de cómo varía la potencia reactiva de nuestra máquina. La potencia sube y después baja. Sí, va a haber un punto de potencia máxima. De hecho, es lógico que baje porque cuando lleguemos a PCC, ¿cuánto vale la potencia desarrollada en el eje de la máquina? Si está bloqueado el motor. Cero, la paleta la que le está entregando, ¿no? La que consume la máquina. A ver, esta es la que consume. Después vamos a ver, en realidad, perdón, ahí tienen razón usted. La que se hace cero en PCC es la potencia útil en el eje. No la hemos calculado todavía. Pero sí vemos que en la medida que el círculo comienza a descender, tendemos a que la potencia acá en el extremo se haga mínima también. ¿Se entiende? O sea, no va a ser cero en PCC. En PCC va a ser cero la potencia útil, que lo vamos a ver en un rato. Entonces tenemos potencia activa consumida, potencia reactiva consumida. Vamos a considerar todas las otras potencias que intervinieron los otros días en el cálculo, en el balance de potencias. ¿Qué potencias nos interesan? Vamos a hacer un listadito acá al costado. Necesitamos saber cuánto valen las potencias de pérdida, la potencia de pérdida de hierro por fase, cuánto valen las pérdidas mecánicas por fase, cuánto valen las pérdidas en el cobre del estator, cuánto valen las pérdidas en el cobre del rotor, y a partir de eso, cuánto vale la potencia P sub A. ¿Se acuerdan qué era la potencia P sub A? La potencia que electromagnéticamente pasa a través del entrehierro desde el estator hacia el rotor para tratar de que el rotor gire. Teníamos otra potencia que era P sub MI, que era la potencia mecánica
desarrollada por el rotor, y después teníamos otra potencia P útil, que era la potencia mecánica desarrollada por el rotor una vez que le descontábamos las pérdidas por rozamiento en los rulemanes, en la ventilación. Y a partir de ahí podíamos calcular el rendimiento, y lo que queremos calcular también es el deslizamiento. Toda esa ristra de cosas a partir de nuestro diagrama circular. Ya que está, también vamos a querer ver el punto de potencia útil máxima y el punto de par electromagnético interno máximo. Ahí sonamos. Estamos representando potencias. ¿Cómo podemos determinar un par si estamos representando potencias? ¿Se acuerdan de la clase pasada que vimos un temita que cortito que se llamó par electromagnético interno en vatios síncronos? Si al par interno lo multiplicamos por la velocidad de sincronismo, lo transformamos en potencia, y como la velocidad de sincronismo es constante, es una potencia equivalente al par. ¿Y qué potencia era ese par? La potencia P sub A. Entonces, cuando identifiquemos dónde podemos medir la potencia P sub A, es lo mismo que está midiendo el par. ¿Se entiende? Y en función de eso vamos a ver todas las magnitudes. Así que arrancamos con nuestro análisis. Y después, ya que estamos, vamos a querer trazar una escala de deslizamiento. Para que no nos olvidemos. ¿Cómo podemos ver rápidamente el deslizamiento al que trabaja la máquina en cualquier punto de trabajo P? Entonces arrancamos. Primera pérdida que queremos calcular, pérdidas en el hierro. Número de fases por la tensión de alimentación por la corriente de pérdidas en el hierro de una fase. Recordando que acá tenemos un poquito más que pérdidas en el hierro. Porque las pérdidas en el hierro es la potencia que consume el hierro para destinarla a histéresis y corrientes parásitas. Pero cuando teníamos el circuito equivalente real, la corriente de excitación también pasaba por la resistencia R1, disipando una pérdida adicional, que como ahora la corriente I sub 1E no lo hace, dejaríamos de estar considerando esa pérdida. Entonces, ¿qué habíamos hecho? Habíamos readecuado, recalculado nuestra resistencia a la RE original de pérdidas en el hierro, la transformamos en RE', que vimos cómo se calculaba ahora, que es más chica, para que disipe adicionalmente, como si fuese una pérdida en el hierro, la pérdida que I sub 1E provocaba en R1 cuando el circuito era el real. Entonces, acá tenemos pérdidas en el hierro, más pérdidas provocadas por la corriente de excitación en la resistencia R1. Importante es que, como la corriente I sub Fe está en posición vertical, porque es una corriente activa en fase con la tensión U sub 1, su proyección plena es directamente representativa de pérdidas. Entonces podemos decir que la pérdida P sub Fe es igual a M1 por U sub 1 por CD. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a suponer que las pérdidas en el hierro son constantes sin importar la condición de carga. Entonces, sin importar en qué punto P nos situamos, la diferencia de ordenada que tenemos entre el punto PS y este punto al que le podemos llamar N acá, se corresponde con CD, con CD', siempre igual. Entonces, ahí tenemos las pérdidas en el hierro. Ya que estábamos, y nos queda poquito de espacio ahí, porque después viene un desarrollo bastante complicado, que es el que hace tartamudear o trastrabillar incluso. Vamos a ver cómo calculamos las pérdidas mecánicas, la segunda que hemos puesto allá arriba. Las pérdidas mecánicas van a ser la diferencia que tenemos en ordenadas entre el punto de sincronismo, que es cuando la máquina está marchando a velocidad de sincronismo, y el punto P sub 0 de vacío. ¿A qué destina la máquina asíncrona? Toda la potencia mecánica que desarrolla mientras está funcionando en vacío. A vencer las pérdidas mecánicas, ni más ni menos que eso. Entonces la diferencia de ordenada entre PS y P0 es la potencia de pérdidas mecánicas. Que si nos ubicamos en el punto de que ese es para funcionamiento en vacío, para el punto de funcionamiento P es la diferencia de ordenada que tenemos entre A' y A. Y si nos movemos hacia la derecha vemos que se va achicando hasta llegar a 0. ¿Por qué?
tendrán un valor máximo para sincronismo y se hacen 0 para cortocircuito, las pérdidas mecánicas. No hay fricción. Deja de haber fricción por el hecho de estar frenada la máquina. Si lo vemos desde la otra perspectiva de la potencia desarrollada, potencia es fuerza por velocidad. Por más torque que yo tenga, si la velocidad es 0, la potencia desarrollada se hace 0. Entonces suponemos un decrecimiento lineal hacia PCC. Total, estas pérdidas no son tan grandes y de esta manera simplificamos el análisis. Entonces nuestras pérdidas mecánicas para el punto P van a ser igual a M1 por U1 por A'. ¿Qué quiere decir esto? Si el punto P se desplazara hacia la derecha porque cargamos mecánicamente en nuestra máquina, tenemos que pasar a trabajar con otro segmento vertical donde vamos a tener otro A', otro A, otro B, y todas las relaciones siguen siendo las mismas. Es decir, relaciones entre todos esos segmentos verticales que tenemos representados. Ahora vamos a lo complicado. Tenemos que calcular las pérdidas en el cobre. Y por el momento, lo único que sabemos es que eléctricamente las pérdidas en el cobre P sub Q1 son igual al número de fases por la resistencia 1 por la corriente I2' al cuadrado. Las pérdidas P sub Q2 son igual al número de fases por la resistencia R2' por la corriente I sub 2' al cuadrado. Y por ende, las pérdidas totales en el cobre son igual al número de fases por la resistencia R1 más la resistencia R2' por la corriente I2' al cuadrado. Se nos hace fácil de calcularlo acá porque estamos suponiendo que las dos resistencias circulan la misma corriente por el circuito equivalente aproximado. El tema es que no tenemos cómo ver la representación gráfica de estas tres potencias en nuestro círculo. Y tenemos que ir a un análisis adicional que se nos hace más fácil si lo estudiamos primero para el punto de cortocircuito. Entonces, para el punto de cortocircuito, las pérdidas en el cobre en cortocircuito son iguales a M1 por R1 más R2' por I sub 2' CC al cuadrado, la corriente del cortocircuito. ¿Por qué solo la I2' y no la I sub 1? Porque la corriente que circula por las resistencias es la I2'. La I sub 1 es la suma de I2' más la excitación. Entonces por eso lo simplificamos de esta manera. Otra forma de calcular esta potencia podría ser decir, las pérdidas de corriente del cobre total en cortocircuito son el número de fases por la tensión de alimentación por la corriente I2' CC por coseno de θ CC. ¿Qué hemos dicho recién? Todas las proyecciones verticales de las corrientes que tengamos representan